Vamos a la palabra de Dios y vamos a Romanos capítulo 8. Por favor, tengan en su Biblia Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. El domingo anterior empezamos una serie acerca del Espíritu Santo. Y el domingo anterior nuestro tema fue ¿quién es el Espíritu Santo? Hoy vamos a hacer la segunda parte, y la segunda parte es ¿qué hace el Espíritu Santo en mí, en el creyente? Vamos a leer la palabra y luego oramos un minuto. Romanos 8:1, la mayoría se lo sabe de memoria. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, es tu palabra y tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por concedernos abrir tu palabra y poder verbalizarla y no morimos porque tu misericordia ha estado con nosotros. Gracias por tanta bondad y por tanta paciencia. Abre mis oídos y los oídos de mis hermanos para que comprendamos y no tengamos ningún reparo en ponerla por obra. En el nombre de Jesús. ¿Y todos decimos? Amén. Bueno, entonces en la sesión anterior definimos a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios, quién es el Espíritu Santo. E insisto en que es a la luz de la Biblia, porque hoy está de moda definirlo a la luz del predicador, de la opinión del predicador, lo cual debemos cuidarnos. El Espíritu Santo, ¿quién es? Dijimos, no se puede decir qué es quién es, porque el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. Tiene todos los atributos de una persona como nosotros, pero además tiene todos los atributos de la persona de Dios, porque es persona y es Dios. Las perfecciones de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. En su manifestación en la tierra, el Espíritu Santo es el otro consolador. ¿Por qué el otro? Porque ya vino uno, el que nos trajo la salvación, el que vino a redimirnos de la condenación, el que no nos dejó caer al infierno sin esperanza, porque eso merecíamos todos. El más bueno y el más malo merecemos eso porque Dios es perfecto, exige perfección, y ninguno de nosotros es perfecto, luego entonces estaríamos condenados al infierno. Pero vino ese primer consolador y a todos los que creen, que no se pierden, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese primer consolador vino y nos rescató. Pero luego que él se va, porque tiene que ir para ser glorificado, para que el cielo se abra, para recibir la victoria que obtuvo en su muerte y en su resurrección. Luego que eso pasó, entonces quedamos huérfanos. Pero él dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el otro consolador. Y ese otro consolador es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo o cuál es su propósito inicial en venir? Porque el tema de hoy es ¿qué hace en mí? En su propósito inicial es venir a ocupar el lugar de Cristo. Él es el verdadero vicario de Cristo en la tierra. Hay un líder religioso mundial que tiene en su mitra escrito Vicarius Filii Dei. Eso en español significa vicario del Hijo de Dios. Eso no es verdad. Ningún ser humano puede ser vicario de Cristo porque no es Dios, porque no es perfecto y Dios exige perfección. Es que usted y yo no vamos al infierno no es porque seamos buenos ahora, es porque alguien pagó la deuda que nosotros no pudimos pagar. Por eso es que vamos al cielo,
O si no, estaríamos condenados como cualquiera, como el peor de los delincuentes del mundo. Porque la peor delincuencia, la peor forma de ser delincuente es quebrantar la ley de Dios. Entonces, resulta que ese segundo consolador viene, nos haya rescatados, viene para morar en nosotros y entonces nos mantiene salvos. Nos mantiene en la salvación. ¿Por qué? Porque nos mantiene en la santidad que Dios exige. Ya dije que ninguno da la talla, pero Cristo la dio. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, lo recibimos por fe, dice la palabra, que esa fe que empeñamos en la redención de Cristo, cuando recibimos a Cristo como único y como suficiente Salvador, entonces las obras de Cristo se nos imputan a nosotros, es decir, se nos cuentan como si fueran nuestras, pero el Espíritu Santo mientras tanto está obrando las obras de Cristo en nosotros y entonces somos santificados. Nunca a la estatura que Dios exige, pero sí suficiente para que seamos aceptados justos. Es que un día sí vamos a estar a la estatura que Dios exige. ¿Cuándo? En la resurrección. Porque ese día seremos iguales a Cristo hombre, no a Cristo Dios, a Cristo hombre. Es decir, seremos perfectos. Y las hermanas, perfectas. Amén. Eso es lo que escudriñamos el domingo anterior. Y ese otro consolador nos selló entonces para la vida eterna. Es decir, es la garantía que tenemos de no ser condenados. Porque de otra forma, irremisiblemente seremos condenados. No importa que sea el mejor de todos los seres humanos, ya quebramos la ley de Dios, ya no somos como Dios exige. Luego nos esperaría la condenación. ¿Está claro esto? Para que nadie diga es que yo sí soy bueno, es que aquel sí es malo y yo. Ahorita con eso de la elección presidencial comenzamos a señalar cuál era bueno y cuál era malo. Dice la palabra que bueno no hay sino uno. Entonces debemos tener mucho cuidado para no contristar el Espíritu, porque es nuestra garantía, para no apagarlo. Debemos tener cuidado de estar siempre llenos de Él. Porque si no estamos llenos de Él, comenzamos a dar vueltas en el mundo. A veces nos sentimos en la gloria y a veces en el hueco. ¿A quién de ustedes le gusta sentirse en el hueco? Yo he pasado muchas veces por el hueco. ¿Y sabe qué es lo rico del hueco? Salir de él. Y que a uno no se le olvide de dónde lo traje el Señor. De dónde lo sacó. Eso es hermoso. Ahora el apóstol Pablo hace una alegoría entre estar ebrios y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el versículo? Lo mencionamos el domingo anterior. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, es decir, no hay autogobierno, no hay un desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y allí el apóstol Pablo está haciendo una alegoría entre estar ebrios o estar llenos del Espíritu Santo. Y permítame aclarar un poco esa alegoría. Es que el licor controla al que está ebrio. Cuando una persona está ebria, cambia su forma de hablar, de caminar, de actuar. Eso los borrachitos dicen la verdad. Pero eso sí, después no se acuerdan de nada. Ay, es tan triste que hay más de uno que se emborracha, pierde la razón, le pega a su mujer y después dice, yo no me acuerdo. Y después cuando ella se va, entonces la mala es ella. No, el malo es él. Ah, es que no se acuerda. No importa, la ley colombiana dice que no se puede imputar al que no está de acuerdo. Pero la justicia de Dios dice, entonces no se ponga falta de cordura, no se emborrache. Esa es la salida correcta. Así como el alcohol controla al borracho, el Espíritu Santo debe controlar al creyente, lógicamente guardando las proporciones, ¿no? No estamos comparando al Espíritu Santo, pero es una alegoría que hizo el apóstol Pablo para mencionar cómo el Espíritu Santo debe controlar al creyente. La diferencia es que el Espíritu Santo no hace esclavo como el alcohol. El Espíritu Santo nos da
el poder que antes no teníamos. El Espíritu Santo no nos limita. El Espíritu Santo nos hace libres, libres para hacer todo lo bueno. Esto es todo lo que Dios quiere que seamos. Si usted le pregunta a un borracho por qué bebe, dice porque soy libre, y eso no es verdad. Bebe porque es esclavo. Si uno fuera libre, realmente haría lo que se le da la gana, y si uno puede hacer lo que se le da la gana, nunca se haría mal, ¿cierto? Es decir, nunca fumaría, nunca se metería droga, nunca tomaría trago, nunca, muchas cosas. Nunca se endeudaría para comprar una ropa que no tiene con qué comprarla, nunca se endeudaría para comprar un televisor. Si uno realmente fuera libre, uno podría hacer lo que se le antoja, pero uno se hace esclavo de sus antojos. Y es cuando se embarca, y a veces en más de lo que puede hacer. ¿Para qué? Para darse supuestamente un gusto, pero a los 6 meses, al año, ya ese gusto no es gusto, entonces hay que buscar otro. Y es cuando una persona se hace esclava de sus pasiones, de sus vicios, cualquiera que sea, porque a veces no solamente es el vicio del licor o de la droga, a veces es el vicio de malgastar la plata, y por eso nunca consigue nada. Le da el Espíritu Santo el poder que no tenía. ¿Para qué? Para vencer, para vivir en libertad, para tener esa posibilidad del dominio propio de hacer lo que antes no podíamos. Entonces salta una pregunta: ¿cómo ser llenos del Espíritu? Bueno, ese es un tema para más adelante, pero vamos a dar un anticipo. Debemos rendir nuestra voluntad al control de la voluntad del Espíritu de Dios. Usted no puede contra los males, yo no puedo contra mis males. Pero si rendimos de todo corazón nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu, somos libres, verdaderamente libres. Siempre le digo a las personas que están atadas en la droga, el problema suyo es que ama lo que siente cuando está drogado. Si usted decidiera responsablemente, moralmente, decir no más a este vicio y se lo entrega al Señor, sería libre, totalmente libre. ¿Por qué? Porque viene el Señor y lo rescata. Pero el problema es que las personas enviciadas quieren que el vicio no les haga daño, pero quieren seguir enviciados. Y eso le pasa al creyente. Quiere tener a Dios como un fetiche que viene y que lo saca del atolladero en que se metió, pero seguir en sus vicios. Y aquí se está pagando el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros rendimos nuestra vida al control del Espíritu Santo, debemos hacer oraciones como estas, sencillas. Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis decisiones. Hazte cargo de toda mi vida. Que yo no viva por mis deseos, sino que viva por tu voluntad. Eso se llama rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Quien vive en control del Espíritu experimenta su poder. Hace lo que antes nunca pudo hacer. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha visto el poder del Señor? Pero ¿cuántas veces siente que le ha sido esquivo? ¿Cuál es el detalle? ¿No estaba allí el Espíritu? Sí, allí está. Pero no siempre estamos conectados con Él. Quien vive controlado por el Espíritu Santo experimenta el poder del Espíritu en su vida. Entonces, como dije, hace lo que nunca pudo hacer, conquista lo que le era imposible. Su vida se transforma conforme al carácter de Cristo, es decir, sus deseos carnales, pecaminosos, desordenados, se van muriendo de hambre. Esa persona ve el fruto del Espíritu en su vida. Esta persona camina en los dones del Espíritu y alcanza una dimensión espiritual que antes le era imposible. Se ha puesto muchas veces a ver a alguien y dice, yo quisiera ser como él. A mí también me ha pasado. Pero a veces el problema es que no queremos pasar el proceso. Si pasamos el proceso, llegamos a la meta. Si andamos el camino completo, llegamos a la meta. Si no andamos el camino, llegar de un salto al otro como hace el chapulín. Los narcotraficantes quisieron saltar del primer piso al último de un solo salto y terminaron cayendo al sótano.
y siguen cayendo. Entonces, el tema de hoy hay que desarrollarlo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Porque estábamos hablando de lo que necesitamos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es una primera parte. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, nos convence también a nosotros de que realmente somos hijos de Dios. Porque muchos hijos de Dios hoy no saben si lo son o no lo son. ¿Por qué? Porque se sienten fuera de lugar. Podemos tener el Espíritu en nosotros y no entender qué hace. No discernir lo que hace y entonces no vivir sujetos a su voluntad. Entonces vivimos desesperados si no entendemos el propósito de cómo el Espíritu Santo obra. ¿Cuántas veces a ustedes le ha pasado, como me ha pasado a mí, que Dios está obrando y sin embargo yo estoy desesperado? Usted está desesperado. ¿Y por qué? Porque no entiende lo que está pasando. Si uno escucha este tipo de queja, no, yo no sé qué quiere Dios conmigo. Bueno, la verdad yo sí sé. Dios quiere que nos humillemos a Él. Dios quiere que escudriñemos su palabra, que comprendamos su propósito y que ya dejemos de quejarnos tanto y comencemos a disfrutar lo que Dios hace. Lógicamente es muy difícil disfrutar el dolor cuando pasamos por el dolor. Pero si nosotros comprendemos que Dios está obrando en nosotros, aún en el dolor, entonces podemos decir gracias, Señor, porque no me dejaste botado. Gracias, porque aún en este proceso puedo ver tu misericordia. Gracias, porque esté pasando por valles de sombra, tú estás conmigo y no me dejarás perecer. ¿Quién dice amén? El dolor causa angustia, pero el dolor con fe en Dios, con confianza en Dios, duele menos. Así que no le voy a preguntar qué está pasando esta mañana. Le voy a decir, si se aferra con fe al Señor, el Señor le va a dar victoria en este pasaje que hoy está pasando. Valga la redundancia. El dolor con fe en Dios duele menos. Sin confianza en Dios, el dolor duele mucho más. Es que el dolor por su naturaleza causa angustia. Pero creo que hasta la saciedad he dicho esta expresión: toda desesperación es un funeral. ¿A quién estamos sepultando cuando nos desesperamos? A la fe. Y la fe es la llave para mantenernos unidos al Señor. La fe es la llave para mantenernos aferrados al Señor. La fe es la llave para no desfallecer en las circunstancias. La fe no es la razón para no desfallecer, es la llave. La razón para no desfallecer es el sustento del Señor. Pero ese sustento del Señor se recibe a través de la fe. Entonces el Espíritu Santo cumple propósitos específicos en nuestra vida. Y vamos a ver algunos. Usted en su andar con el Señor va a descubrir muchas otras formas en que el Espíritu Santo hace presencia. Pero en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A quién le dijo esto el Señor Jesús? A un maestro en teología, a uno de los que se sabían la Biblia de memoria, pero que no había entendido lo que era el nuevo nacimiento en el Señor, porque no basta ser religioso, hay que ser transformado. Entonces, primero, ¿qué hace el Espíritu? Primero, el Espíritu Santo regenera. Es decir, nos cambia la esencia. Dejamos de ser el vicioso fulano de tal para ser el regenerado, el bendecido fulano de tal. Dejamos de ser el pobre fulano de tal
para ser el bendecido. Por eso un creyente, cuando alguien le pregunta cómo está, no diga, uy, hoy estoy mal. Tiene siempre, sea agradecido y diga, por misericordia del Señor, bendecido. Aunque le esté doliendo, ¿sabe? Eso de una vez es como una pasta para matar el dolor. Eso de una vez comienza a destruir la falta de paz. El nacer de nuevo es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos regenerarnos espiritualmente a nosotros mismos. Usted y yo no podemos cambiarnos espiritualmente. No tenemos poder para cambiar. ¿Cuántas veces usted le ha prometido a Dios cambiar y ha fracasado, cierto? Y el marido que le promete a la mujer cambiarlo. Cuando yo veo un hogar que se está destruyendo, yo le digo, generalmente la mujer busca ayuda. Le digo, dígale a su marido que lo espero, que lo necesito urgente. Un hombre regularmente no va a decir, oiga, pastor, es que a mí me pasa tal cosa. Hay que desnudarlo. Cuando él se siente desnudo ya no puede decir otra cosa. Cuando le dicen en la cara quién es, entonces, sí, es que sí, ese soy yo. Sí, claro que sí. Pero yo le digo tranquilamente, tranquilo, ya somos dos. Ya somos dos. ¿Sabe? Esas promesas que hacemos siempre terminan en decepción. Decepción para nosotros y decepción para a quien le prometemos. Porque nunca cumplimos. No podemos cambiarnos. No tenemos el poder para cambiar, es Dios quien nos cambia y quien obra el cambio es el Espíritu Santo. No podemos nacer de nuevo por nuestras fuerzas, es obra del Espíritu Santo de Dios. Solo Él nos transforma a una vida nueva espiritual. Solo Él nos transforma a una vida nueva espiritual. Número 2. El Espíritu Santo nos sella, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa guarda un significado especial y vamos a verlo. En los tiempos bíblicos, cuando se escribieron estas palabras, un sello tenía 3 propósitos. Primero, un sello identificaba propiedad. Tener algo sellado mostraba a quién le pertenecía. El Espíritu Santo representa un sello que nos identifica y que dice, soy propiedad de Dios. O es propiedad del Señor. Hermanos, eso es el Espíritu Santo en usted y en mí. Un sello que me identifica como propiedad de Dios. ¿Usted cree que a Dios se le pierde algo? Si a Dios no se le pierde nada, entonces no se desanime. Párese porque Dios está allí todavía. Él no se ha ido. El que da la espalda es uno. Dios no. Dios no pierde nada, hermano. Usted y yo estamos asegurados con el Espíritu Santo. La segunda cosa el segundo propósito de un sello es garantizar autenticidad. En la antigüedad el sello probaba que algo era genuino. Si estaba sellado, entonces es verdadero. Hoy ni los hologramas sirven, ¿no? Ya se falsifican. Pero bueno, es la idea, ¿no? Es que el ser humano echa la ley, echa la trampa. Así el Espíritu Santo autentica nuestra salvación. El Espíritu Santo es como la notaría de Dios. Como cuando uno va y al notario le dice, yo necesito que usted me certifique que esto es auténtico. El que coge ese documento en la mano y dice, bueno, ya hay notarios que se tuercen también, ¿no? Pero Dios no. El Espíritu Santo garantiza. Metas esto en la cabeza. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene al Espíritu Santo. A veces lo tenemos apagado, pero ahí está. Él no se va. Insisto, el que da la espalda es uno. Es uno el que se desanima. Es uno el que se deja convencer de las circunstancias. Es uno el que se deja derribar de la circunstancia que está pasando.
No significa que uno va a salir gritando feliz cuando se le murió la persona más amada, no. Pero lo que sí uno va a tener es consuelo, fortaleza. Me gusta decirle a los que están pasando por esa situación, des el lujo de que el mayor dolor de hoy sea mañana su mayor fortaleza. Y a quienes se van se los honra saliendo adelante, no derrumbándose, no pretendiendo irse a la misma tumba con ellos. El dolor es real y tal vez este es el dolor más grande que podemos resistir, que se nos vaya la persona que más amamos. Pero también el consuelo y la fortaleza del Señor es real. Así que pase lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando, la fortaleza del Señor es real. Eche mano de ella y nunca estará hundido, nunca desfallecerá. Porque si Él está ahí, está todo asegurado, porque Él es un sello que lo asegura todo. Amén. El tercer propósito del sello es proveer seguridad. En la antigüedad protegía el contenido. Solo el propietario podía romper el sello de lo que se sellaba. Asimismo, el Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación eterna. Y si el sello dice propiedad de Dios, ¿quién puede romper ese sello? Dios. No lo va a hacer el gobernante de turno, no lo va a hacer el papá o la mamá que lo maldijo, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, no lo va a hacer. No lo va a hacer el hambre que tal vez tuvo que pasar en un momento porque no hubo para el desayuno. ¿Saben? Una necesidad no tiene por qué quitarnos la paz, pero nosotros somos tan débiles que no la dejamos quitar. No estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es no tenemos por qué mantenernos postrados, porque Dios está ahí. Él no se ha ido, Él es la garantía. Romanos 8, 38 al 39, mire lo que dice. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Quién dice aleluya? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dígaselo al que está a su lado. Oiga, nada nos podrá separar del amor de Dios. Tal vez alguien que está a su lado está llorando hoy. Dele esa palabra de fortaleza, de consuelo y dígale, nada le podrá separar. Pero debemos aprender a confiar y a rendirnos. Porque si no, aún teniendo el Espíritu Santo, vamos a vivir como huérfanos. Y eso es muy duro. Créanme que es muy duro. Número 3. El Espíritu Santo nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Perdón que no les di la cita para que la pusieran allí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él es el que nos dice por dónde es. Él es el que nos dice qué hacer. Y Él os recordará todo lo que se ha dicho. ¿Sabe por qué? Porque reconocer, entender y tener presente las palabras del Señor es caminar por el camino correcto. Es no estar perdidos. Tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado que a veces leemos la Biblia y de pronto un texto que había visto muchas veces, que habíamos visto tantas veces, esta vez nos cambió la vida. Lo habíamos leído 1, 2, 20, 30, 50 veces y habíamos pasado por ahí, pero de pronto, ¡pum!, dio en la herida y nos cambió la situación. ¿Le ha pasado? Ha pasado una situación difícil y de pronto viene a su mente un pasaje bíblico y esto le trae calma en su angustia. ¿Saben una cosa? Esta mañana cada uno de nosotros debe recibir calma en sus angustias, en sus preocupaciones, porque estamos viendo por la palabra que el Espíritu Santo está ahí, es un sello que garantiza, y si garantiza, ahí está. ¿Quién lo puede abrir?
Si el sello sobre su persona dice propiedad de Dios, ¿quién lo puede abrir? Solo Dios. Nadie lo puede adulterar. Y el sello de Dios es inadulterable porque solo lo puede abrir quien sea tan santo como Él. Es decir, solamente hay 3 personas en el universo que pueden abrirlo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los demás pare de contar. Por eso no es verdad que un hombre es el vicario de Cristo en la tierra. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Porque es el otro consolador. Amén. Es el Espíritu Santo enseñando, recordando la fidelidad y la veracidad de la presencia de Dios en cada situación de nuestra vida. Eso es lo que pasa cuando usted toma la Biblia y resulta consolado. Es que estoy desesperado. Coja la Biblia, léase un salmo. Ese Salmo 119 es especialista en curar heridas. No importa cuál sea el valle de dolor. Él es nuestro verdadero maestro personal. Él es nuestro verdadero maestro. Él nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña, fue el punto 3, ¿cierto? En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, 1 de Juan 2, 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Aquí no dice que se va. ¿Qué dice? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Esto sí nos toca a nosotros, ¿cierto? Permaneced en Él, porque si no permanecemos en Él, allí no hay garantía de paz. Allí siempre habrá garantía de dolor, más de la cuenta. Y nunca nos vamos a librar del dolor, pero sí nos vamos a librar de que haga estragos en nosotros, si estamos aferrados a Él. Tenemos un maestro interno, hermano, porque esto no significa que entonces no necesitamos maestros humanos. Sí, necesitamos maestros humanos. Yo sé que por la misericordia de Dios hoy estoy siendo maestro para algunos de ustedes. Por amor, por misericordia de Dios. No es que no los necesitamos, es que aquí solamente yo soy un instrumento. Porque el verdadero maestro está dentro de usted, mostrándole la luz, guiándole a la verdad, guiándole a la libertad, guiándole al consuelo, guiándole a la fortaleza. Tenemos un maestro interno que nos guía a toda verdad cuando acudimos a su palabra con la verdadera fe. Esto es, con la confianza plena en el Señor. Número 4, el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Estos qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Si frente a una decisión no sabemos qué hacer, acudamos al Espíritu Santo. Él nos guiará, sea a través de la palabra, a través de circunstancias. Mire, una vez estaba yo contando los días para radicarme, estaba en Bucaramanga y estaba planeando irme a Medellín. Había pagado mi inscripción en el Seminario Bíblico de Colombia. Y estaba contando los días para irme. De pronto con mi esposa nos arrodillamos y le dijimos al Señor: Señor, ¿tú quieres que vayamos a Medellín? Y fue tan real que el Señor me dijo: si vas a Medellín te quemas. Tu ministerio se quema. Alguien me había dicho: vamos a Medellín. Un amigo de este alguien me estaba esperando porque necesitaba un gerente para la empresa y me han ofrecido el cargo a mí. Y ese alguien me había dicho: vamos a Medellín, pero vamos en mis condiciones. Y yo, con tal de salir de la situación, pues dije, claro. Pero cuando le dije al Señor: ¿tú quieres que vayamos a Medellín?
Perdí lo que pagué por la inscripción. El Señor fue bueno, porque me dio una beca para estudiar teología en los Estados Unidos y fue la escuela fue mucho más amplia, mucho más reconocida, mucho más. Y esto me ayudó mucho en mi ministerio. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando no sabemos qué decidir, cuando estamos en un entredicho, en una situación de que no sabemos qué hacer, pidamos su guía, Él nos guiará. Sea a través de la palabra, sea a través de circunstancias, proveyendo convicción interna. Tal vez una paz o tal vez falta de paz. Yo escucho a muchas personas decir, quería hacer esto, pero no tengo paz, no siento paz. Y de pronto, ¡pum!, aparece la razón. Aparece la razón. Hechos 16, 6 y 7 dice así. Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Esto es un hecho extraño, ¿cierto? El apóstol Pablo y sus acompañantes querían ir a predicar a ciertos lugares y el Espíritu Santo les dice, no. Les prohibió predicar el Evangelio en Asia y no les permitió ir a Bitinia. El Espíritu Santo guiaba los pasos del apóstol Pablo y sus compañeros. El Espíritu Santo también debe dirigir mis pasos y sus pasos. Somos dados a tomar decisiones con la cabeza caliente. Cuando se nos alborota el genio, entonces yo me voy, entonces yo tal cosa, entonces yo tal otra cosa. Acabemos con esto. Cierro el negocio, vendo esta casa. Y algunos hasta sacan un arma y matan a otro. ¿Cuál es el problema? Dejarnos gobernar por nuestros antojos, por nuestras emociones. ¿Quién debe gobernarnos? El Espíritu Santo. Nunca tome decisiones con su cabeza caliente. No le estoy juzgando, yo también he hecho lo mismo muchas veces. Pero a veces he tenido que aprender a contar hasta 10 antes de correr a hacer una locura. Les decía ayer en el devocional que Dios es perfecto y Dios no necesita equilibrio, nosotros sí. La vida equilibrada no es una vida perfecta, es una vida sostenible. A los que hacen curso prematrimonial conmigo les insisto mucho en eso. Ustedes nunca van a tener una relación perfecta, pero sí pueden tener una relación sostenible, saludable. Usted nunca va a tener una relación perfecta con Dios, pero puede tener una relación muy saludable. Le doy un principio. Apéguese al Señor, pida la guía del Espíritu Santo, renuncie a sus caprichos y coja la sana costumbre de congregarse, porque aquí cuando nos congregamos, regularmente algo aprendemos, y si no aprendemos del que está predicando, a veces alguien nos pisa el callo y nos enseña paciencia. Y así empezamos a crecer y empezamos a tener incluso esos efectos del amor a prueba de defectos, porque cuando alguien me ha pisado los callos y yo lo perdono, los que han tenido callos saben que eso duele. Ya es un amor a prueba de dolor. Y esto nos fortalece. Esto nos hace más grandes y nos acerca a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros, así como yo los he amado. Bueno, hoy es la primera parte acerca de qué hace el Espíritu Santo en mí. No quise correr porque si corremos de pronto me hago entender menos y cuando tengo demasiados puntos mejor partirlos. ¿De acuerdo? Dios los bendiga. Entonces el próximo domingo vamos con las siguientes 4 partes acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida. Dios les bendiga, un abrazo. Vamos a orar un momento. Cierre sus ojos un momento, por favor. Les invito a estar de pie conmigo. Cierre sus ojos, por favor.
Nadie se quede con los ojos abiertos para lo que voy a decir enseguida. Cualquiera persona que está aquí y que hoy siente que necesita ser controlado por el Espíritu Santo, porque sus emociones le están volviendo pedazos, porque a veces siente que no tiene un camino para dónde arrancar, porque a veces ni siquiera sabe qué decidir y siente que a veces ha decidido y ha decidido mal. Yo quiero proponerle que levante su mano conmigo. Allí los ojos, todos con los ojos cerrados. Levante su mano conmigo. Gracias por todas esas manos que se levantan. Ahora, quienes no han levantado su mano, voy a invitarles a que acompañen a estos que valientemente levantaron la mano. Para que nadie esté en evidencia, le invito a que ahora todos levanten su mano también. Y ahora vamos a decir todos esta oración. Diga conmigo: Señor, urgente, yo necesito que tú controles mi vida, que tú me enseñes a depender de ti, que tú me guardes para que no esté inseguro, que yo aprenda que tu garantía es definitiva y no sienta temor por mi falta de estabilidad, por mis emociones que cambian tanto. Señor, ten misericordia y ayúdame. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por estar conmigo. Gracias por no dejarme, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi rebelión. Perdóname, Señor, y recíbeme. Te lo suplico en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.